Estamos emocionados porque vamos a comenzar un nuevo estudio de la Palabra de Dios, un nuevo ciclo que va a durar 3 meses y en este ciclo vamos a aprender de esta temática que es cómo estudiar la profecía bíblica. Creo que, Pastor Dani Perla, la mayoría de las lecciones de las versiones que tendrán nuestros hermanos habla sobre los símbolos, las imágenes, las alusiones, y luego está el tema cómo estudiar la Biblia. ¿Por qué se va a estudiar todos esos aspectos? Pues resulta que en nuestro tiempo parece que todo el mundo tiene una idea de cómo, qué significan las cosas que están escritas en la Biblia. Vamos a orar para poder comenzar nuestro estudio que será introductorio durante esta semana. Querido Padre, gracias te damos por la oportunidad de seguir estudiando tu palabra. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, es un tesoro del cual sacamos cosas nuevas, cosas viejas y estamos aprendiendo muchísimo siempre. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y que bendigas con esa luz de tu Espíritu a cada uno de los que participamos de este estudio a fin de escuchar tu voz. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante esta semana vamos a hablar sobre algunos principios de interpretación profética. Cuando hablamos de leer la Biblia y hablando de específicamente el tema de las profecías, es claro que debe haber algunos principios guiadores. Quisiera comenzar por ahí, pastor, con el tema de que parece que en nuestro tiempo no nos ponemos de acuerdo sobre cuál es la manera de acercarnos al texto bíblico, pero ¿por qué es importante que de alguna manera lleguemos a un acuerdo sobre cuáles son los principios sobre los que vamos a trabajar para estudiar la Biblia? Bueno, es curioso esto que hoy hay mucho material. Sí. Cuando se habla de profecía bíblica especialmente, y hay de todos los títulos, colores, algunas cosas llamativas ahí. Si alguien entra a una librería cristiana y va a haber una sección de títulos que tienen que ver con la profecía bíblica, el fin del mundo y cómo interpretar todo lo que está pasando y el surgimiento de un poder, una persona que va a dominar, a gobernar este mundo. Bueno, hay tanta cosa, pero realmente es así. Y algunos entonces cuando ven todo eso que dicen, bueno, ahí cuando se pongan de acuerdo me llaman, ¿verdad? Para yo meterme a estudiar esto. Entonces abandonan la profecía bíblica. Por un lado está ese tipo de estudio que es sin un fundamento bíblico, más sensacionalista que otra cosa. Y por otro lado están otros que mejor deciden abandonar el estudio de esto y piensan que no es importante para su vida. Sin embargo, en la palabra de Dios, si nosotros creemos primero, ¿verdad? Tenemos que creer que la Biblia es la palabra de Dios. Si ya creemos eso, sí hay un mensaje de Dios para nosotros y es un mensaje especialmente, toda la Biblia es profecía. Hay que distinguir que hay una manera general de hablar de la profecía, pero hay una profecía que se dedica específicamente a eventos que tienen que ver con sucesos en el futuro que Dios los anticipa que van a suceder. Dios dice con mucha anticipación que esos eventos van a suceder y eso solo es porque alguien conoce el futuro. Claro. Y ese es nuestro Dios. Por curioso que parezca para todos nosotros, sé que el mundo cristiano en general, aquí no estamos hablando de una denominación, claro, especialmente después de la Reforma o lo que llevó a la Reforma, prácticamente había una unidad sobre cómo interpretar las profecías bíblicas, pero luego, bueno, el protestantismo luego comenzó cada uno a ver, no, hay que hacer énfasis en el bautismo, ahí surgieron los bautistas, hay que hacer énfasis en este estilo de vida, ahí surgieron los metodistas, y cada uno comenzó a hacer su propio, podríamos decir, grupo basado en sus creencias, y entonces después de eso comenzó a haber una diversidad de interpretaciones, pero normalmente
el mundo cristiano en general, y eso fue lo que impulsó la Reforma, miraban las profecías bíblicas desde el punto de vista histórico, historicista. O sea que la palabra de Dios es cierto, aunque tiene mucha cosa que hay que estudiar, analizar, pero hay que entenderla como es. Está hablando y no hacer alguna interpretación por ahí fantástica. Pero claro, vamos a estar estudiando de eso y así se entendió. Lastimosamente hubo un cambio después. Sabemos que el enemigo no quiere que nosotros, el enemigo de las almas me refiero, Satanás, no quiere que conozcamos las profecías bíblicas, y entonces surgieron algunas interpretaciones que hicieron eco aún en el mundo protestante, y ahora tenemos una diversidad básicamente de interpretaciones. Ahora, pastor, quizás eso me hace pensar en la verdad de una declaración que aparece ahí de un predicador que dijo en alguna ocasión: la Biblia es como un instrumento y cada quien toca su melodía. Toma la Biblia, y tristemente hemos hecho que aquellos que no conocen la Biblia o que tal vez tienen una pequeña inclinación, cuando nos escuchan, como dijo nuestro pastor, en el mundo cristiano en general, piensan, es que no están de acuerdo, no se ponen de acuerdo, y así como voy a creer que este es el libro correcto. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Pastor, ¿será que Dios no quería que lo entendiera todo el mundo y que solamente, como surgió muy temprano en el cristianismo con los gnósticos, unos pocos iniciados fueran los que realmente lo comprendieran? Bueno, la verdad es que Dios da la revelación, el mensaje, para que todos podamos entender. Hay algunos versículos que yo creo que nos pueden ayudar. El primero que se menciona en Mateo capítulo 24, ahí lo tenemos en nuestra lección. De paso, le invitamos a que usted pueda adquirir su lección, porque definitivamente usted ahí va a tomar el tiempo para poder estudiar y poder más detenidamente analizar cada día. Así que vamos a leer Mateo capítulo 24 y el versículo 15. Dice acá: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Muy bien, comencemos con ese texto. Miren, en primer lugar, nosotros vemos que aquí Jesús habla de un profeta. O sea, da por sentado que Daniel es un personaje histórico. Sí. Porque si nosotros nos metemos en esto de la crítica que hay a la Biblia, van a decir, no, Daniel en realidad no fue alguien que vivió en el tiempo de Babilonia, fue alguien que vivió después, y entonces escribió viendo hacia atrás, como que yo escriba de algo que pasó en 1990. Ya pasó, y simplemente no estoy haciendo ninguna profecía ahí, porque es un evento que ya pasó. Pero Jesús nos da la base, cómo nosotros podemos interpretar la Biblia, y nos dice, sí, hay alguien que se llamó Daniel, era profeta. Tenemos que dar por sentado que Jesús no está hablando aquí alegóricamente, figuradamente, que existió un tal Daniel. No, existió un profeta, se llamaba Daniel. Ahora noten, claro, él aquí estaba haciendo una predicción específica que iba a ocurrir unos 40 años más tarde ahí en Jerusalén, y noten, por eso es profecía, porque es algo que se dice con antelación y que va a ocurrir. Pero luego Jesús dice, el que lee, entienda. Entonces, no está hablando de un grupo específico, está lanzando esta enseñanza para todos sus seguidores. Y él dice, el que lee, o sea, entra en contacto con la profecía, con el texto, con el mensaje de Dios, entienda. Dios desea que nosotros lo entendamos. No está, aunque solo Dios lo puede revelar, pero Él desea que nosotros lo conozcamos. De hecho, tenemos en la Biblia todo un libro que se llama Revelación. Amén. Y que es el libro que lastimosamente ha estado oscurecido en la mente de muchas personas, sí, cuando el propio nombre significa revelación, revelación con V, que es la idea es, por supuesto, que es algo que debe ser conocido por todos. Vamos a ese libro.
a Revelación, capítulo 1. Claro, no estamos acostumbrados a llamarle Revelación, pero es el libro de Apocalipsis. Así es. Para ya que nuestros amigos sepan, ¿verdad?, cuál es el libro Revelación. Bueno, el libro Revelación es el libro de Apocalipsis, y así como tenemos, que vamos a estudiar la próxima semana, el libro Orígenes, es el libro de Génesis. Sí. Esto significan esas palabras, así que vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 3. Que dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien. ¿Cómo una persona va a guardar? A guardar es obedecer, cumplir, accionar. ¿Cómo una persona va a obedecer, a cumplir algo si no lo entendió? Si lo leyó y no lo entendió. Este día que estamos grabando temprano, yo estaba viendo una página, una noticia, una información de un grupo misionero en un país que es ruso, que pertenece a esa federación. Totalmente yo no entiendo el idioma, tuve que poner un traductor porque me llamó la atención, pero si yo no pongo un traductor, si yo no pongo algo que interprete esa lectura, ¿cómo yo voy a entender lo que está diciendo? Es imposible. Así que, ¿cómo una persona va a guardar o va a seguir una instrucción si no la entiende? Tiene que leerla, sí, pero luego tiene que entenderla. Dice, el que lee y los que oyen. Claro, aquí Apocalipsis nos está hablando de una liturgia, un culto. Claro. En el culto es donde hay alguien que lee y los demás oyen. Recordemos que, esto es una idea que Dios nos da, que Él desea que nosotros participemos en una reunión, sea una pequeña congregación, sea un culto de una iglesia. Alguien expone la palabra y los demás escuchan y entonces van a obedecer. Ese es el plan de Dios, eso es lo que Dios desea. Por supuesto, esto también sucede cuando alguien personalmente entra a estudiar la palabra de nuestro Dios. Así que creo que con estos dos textos que hemos tomado, sí, podemos decir que Dios desea que nosotros conozcamos, entendamos, nos familiaricemos con el mensaje que Él ha dejado. Y entonces, pastor, ¿con qué actitud? Ya iremos hablando de las herramientas, pero quizás primero sería bueno comenzar por esto de la actitud. ¿Con qué actitud debemos acercarnos al texto? Porque de hecho hay grupos, hay universidades donde se estudia la Biblia como meramente un texto histórico tal vez como refuerzo en alguna materia, puede ser arqueología, puede ser cualquiera de esas. No escuchan la voz de Dios, pero están leyendo la Biblia. ¿Con qué actitud debemos acercarnos entonces a la Biblia? Claro, teniendo las herramientas que vamos a estar mencionando más adelante, una persona puede aproximarse al texto bíblico y de hecho, si quiere hacerlo más correctamente, yendo a los idiomas originales. No digo los originales, sino los idiomas originales, que mayormente son hebreo y griego. Hebreo el Antiguo Testamento, griego el Nuevo Testamento y un poco de arameo por ahí en el Antiguo Testamento, porque recordemos que el pueblo de Israel estuvo cautivo allá, ¿verdad?, en Babilonia. Entonces, una persona puede ir y conocer y estudiar qué significan las palabras, los tiempos, el verbo, lo que sea. Puede ir a la historia, unir todo eso sin una conexión con Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa allí? Y me llamó la atención una frase que la lección tiene, que dice que estudiar la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo puede ser hasta perjudicial, sí, para nosotros. Yo estaba pensando qué ilustración podía encontrar para mostrar cuán perjudicial puede ser. Pongamos una ilustración. Digamos que nosotros vamos a viajar y vamos a viajar en avión. Y por alguna razón, estando en el aire, los pilotos se desmayan, así que nos invitan a tomar el control de la aeronave, wow, y aterrizarla en un lugar. Yo le hago una pregunta, hermano Gerson. ¿Cree usted, así como está en este momento, no que fue a leer ahí algo, no, así como está en este momento, digamos que ahorita estamos en realidad en una cabina
de un avión. ¿Cree usted que con el conocimiento que usted tiene, usted puede hacer aterrizar un avión exitosamente? No. Porque va a aterrizar siempre, pero exitosamente es otra cosa. Sí. Pero ahora, miren que esa es una ilustración de que se necesita conocimiento, experiencia, habilidad, guía, orientación. Para eso, un ciudadano normal probablemente, puede haber alguna excepción, algún milagro por ahí, pero probablemente nunca no va a lograr hacer eso. O pongamos otra ilustración. Es como que le demos a un niño de 5 años, le damos nuestro vehículo para que lo maneje. Va a lograr, en medio de lo complicado que es manejar aquí en la ciudad de San Salvador, llevar ese vehículo por toda la ciudad y llegar hasta su destino. Bueno, eso es lo mismo que sucede cuando nosotros queremos aproximarnos a la palabra de Dios en nuestras propias habilidades, en nuestras propias fuerzas, sin contar con las herramientas y sin contar especialmente con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, estamos poniendo la base en esta lección, que lo que viene va a ser muy interesante. Recuerden, vamos a tener las herramientas, pero sobre todo la ayuda del Espíritu Santo de Dios para entender el mensaje de Dios. Y como eso es lo que más necesitamos y queremos, pastor, hoy que ore por nosotros por eso, que ahora que estamos estudiando, que comenzando a estudiar este tema, que será muy intenso durante todo este trimestre, estoy seguro, cada tema es maravilloso cuando estudiamos la lección de la escuela sabática, porque estamos estudiando la palabra de Dios y vamos a necesitar que el Espíritu Santo nos guíe. Así que ayúdenos a orar por eso, pastor, para que hoy tomemos la decisión de tener un corazón abierto a la dirección del Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das el privilegio y la oportunidad de iniciar un nuevo estudio. No queremos hacerlo en nuestras propias capacidades. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos conduzca en cada momento de esta tarea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.